Bien, Yo bien. también, y venimos con un video súper chévere. ¿Qué Y tal? el video titula ¿Por qué Sheinbaum invierte 12.000 millones de pesos para impulsar la economía indígena de México? No he visto el video. Vamos a Wow, aplaudir wow, wow. al 12 gobierno. millones de pesos para invertir en la economía indígena de Vamos a México. aplaudir el gobierno mexicano por esa inversión al pueblo indígena Sí, y algo que realmente afrodescendiente no, en México. no sé, nunca lo había visto. Este video lo tomamos del canal Crónicas de la Resistencia. Así que vamos a verlo. ¿Están preparados, chicos? Vamos. Desde hace décadas, los distintos gobiernos de México se han enfrentado a la deuda histórica contraída con las comunidades indígenas. Sí, Sin señor. embargo, la mayor parte de las veces, sus acciones han sido aisladas, sin reconocer la autonomía de estos pueblos originarios. En el caso de las comunidades purépechas, asentadas principalmente en la meseta y otras regiones de Michoacán, esta deuda se traduce en carencias estructurales en materia de servicios básicos, vivienda, salud, Necesidades educación y insatisfechas. desarrollo productivo. No obstante, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, se ha puesto en marcha un programa que busca, al menos en el discurso, subvertir el viejo paradigma y avanzar hacia una forma de justicia social y económica para el pueblo purépecha, el llamado Plan de Justicia del Pueblo Purépecha. Este plan de justicia, anunciado en la comunidad de Cherán Atzicuirín, en el municipio de Paracho, retoma el compromiso de... Chico, de entrada estoy viendo que este proyecto va dirigido exclusivamente a una población, Purépecha, Sí. indígena. solo a una población. Purépecha, indígena. Sí, como que no es para toda la población. llevar recursos e Para infraestructura todos los directamente indígenas a de las México. comunidades, reconociéndolas como sujetos de derecho público en el marco del artículo 2 constitucional. Además, se complementa con la puesta en marcha del Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, que promete cambiar de fondo la forma en que las Buen familias proyecto. cocinan y manejan Sí. su consumo de leña, con el objetivo de mejorar la salud y promover la Eso iba a sostenibilidad decir. ambiental. En lo Eso que a largo sigue, plazo propondré afecta un mucho a la análisis salud desde una de perspectiva estas de personas. izquierda y con una mirada crítica sobre el potencial de estos programas para generar una transformación económica profunda y duradera en las comunidades purépechas. Con esto, se busca reflexionar sobre la posibilidad de que estas acciones gubernamentales sean un paso real hacia la justicia económica, entendida no solo como un mayor acceso a recursos, sino también como la autonomía efectiva de los pueblos para decidir cómo y en qué invertirse, Sí. y a la vez, subrayar los riesgos que podrían surgir si el proceso no se consolida de manera participativa y emancipadora. Una deuda histórica con el pueblo purépecha. La importancia de las comunidades purépechas en la historia mexicana es indudable. Se trata de uno de los pueblos originarios con mayor arraigo y con una cultura viva que incluye organización comunitaria, saberes agrícolas y artesanales, tradiciones lingüísticas y un profundo sentido de defensa del territorio y los bosques comunales. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las distintas administraciones han optado por modelos de desarrollo que con frecuencia excluyen o minimizan el rol protagónico de estas comunidades. En el pasado, las políticas neoliberales agudizaron estas desigualdades estructurales, pues fomentaron el despojo de los recursos naturales y el desplazamiento de la población hacia centros urbanos, o incluso hacia Estados Unidos. En este sentido, la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha sugiere el reconocimiento, al menos en el papel, de que el Estado mexicano está en falta con este sector de la población, un sector que, como se ha reiterado, aporta fuertemente a la identidad nacional y cuyas prácticas comunitarias han sobrevivido, a pesar de décadas de indiferencia institucional. La mera existencia de un programa tan amplio como este representa un viraje que las comunidades podrían aprovechar para mejorar sus condiciones de vida, Sí. siempre y cuando el gobierno cumpla lo prometido y, sobre todo, lo haga sin imposiciones. El Plan de Justicia, eje central. Creo que hasta aquí lo que va el video. Es muy bueno el proyecto. Es extremadamente bueno porque permite que estos pueblos se desarrollen y también permite que ya el gobierno nacional ponga sus miradas, sus ojos sobre esta clase de poblaciones. Exacto. Abre la puerta. Entonces, esto da para que las demás poblaciones minoritarias también puedan ir y solicitar también inversión para su territorio. Exacto. Esto está sujeto a la reforma que dejó Manuel López Obrador. Debe estar sujeto. Una cosa que yo sí quería, que el día yo miraba y decía, ¿qué están haciendo estas poblaciones negras e indígenas con esa reforma? Si están gestionando, si están presentes en las tomas de decisiones, en los debates en cuanto... O sea, realmente, ¿qué fue lo que hizo la reforma? Sí, Si realmente no quedó solo en el papel, sino que ya se si lo está están llevando a cabo. haciendo.
No he visto así informe sobre esto y me gustaría ver qué se está haciendo, muchachos. Bueno, aunque eso A no es trabajar. tampoco de la noche a la mañana, amor. Y potencial económico. De acuerdo con la información compartida, el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha abarca temas como educación, salud, infraestructura, apoyo al campo, seguridad, revitalización cultural y autonomía política. Por otro lado, se propone fortalecer la economía local a través de la inversión en proyectos productivos y en la preservación de la identidad artesanal, sobre todo en la fabricación de guitarras y en la práctica de la medicina y alimentación tradicional. La clave, Bueno. desde una óptica de izquierda, es que el Medicina plan de tradicional. justicia pretende colocar a las comunidades en el centro de la toma de decisiones. El hecho de que se reconozca a los pueblos purépechas como sujetos de derecho público implica que podrían administrar, de manera directa, los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Wow. Social de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin la intervención de intermediarios u operadores políticos que, en el pasado, han derivado en actos Sí. de corrupción y clientelismo. Exacto, Esta siempre ha pasado característica eso. resulta fundamental para que las asambleas locales tengan verdadera agencia en su proceso de desarrollo. Si las comunidades ejercen estas partidas de manera soberana, podrían canalizarse a proyectos de infraestructura que atiendan necesidades prioritarias, como la rehabilitación de caminos rurales, la construcción de sistemas de agua potable y drenaje, la modernización de clínicas de salud o la edificación de escuelas bilingües que fomenten la lengua purépecha. A la larga, este tipo de acciones Wow. pueden fomentar el arraigo de la población, evitando la migración forzosa Escuelas y reduciendo la bilingües. dependencia de trabajos mal remunerados o de monocultivos que no se reflejan en el bienestar colectivo. El Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar. Dentro de este plan de justicia, sobresale el arranque del Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, que contará inicialmente con 100 millones de pesos para la construcción de 16.500 estufas en 146 comunidades purépechas, aunque se prevé que el presupuesto alcance hasta 500 millones de pesos hacia finales de año. La lógica central de este programa es disminuir la alta exposición al humo en los hogares que siguen utilizando fogones tradicionales y, a su vez, reducir la demanda de leña. Desde la perspectiva económica, la introducción de estufas eficientes en las comunidades podría detonar varios procesos positivos. Primero, generaría un impacto directo en la salud de las familias, sobre todo de las mujeres y los niños, quienes pasan más tiempo en la cocina. Al reducir los gastos en tratamientos médicos para enfermedades respiratorias, se tendría un ahorro significativo de recursos familiares. Después, la eficiencia de las estufas disminuiría la necesidad de recolectar grandes cantidades de leña, lo que permitiría a las familias invertir tiempo y esfuerzo en otras actividades productivas o en la búsqueda de nuevos ingresos. Y al final, la compra de materiales locales y la mano de obra comunal incentivan la economía de la región, generando una... Es que cocinar con esa estufa como se ve ahí es muy peligroso. Casi siempre cuando tú vas al médico te preguntan si cocinaste con estufa de leña. Siempre. Exacto, sí. Sobre todo en estos lugares, ¿no? Preguntan eso porque por lo general daña mucho los pulmones y acarrea un sinfín de enfermedades. En Colombia cuando Es casi como ser un fumador. Sí, en Colombia cuando tú dices yo soy del Chocó, de tal parte, de una vez lo asocian con la estufa de leña los médicos. Sí. Cadena de valor local. Si se coordina de manera adecuada, el programa podría evolucionar hacia la creación de microempresas o cooperativas que se dediquen a fabricar, reparar o mejorar estas estufas. De esta manera, no solo se habla de un proyecto de reparto de equipos, sino de un modelo productivo que consolidaría la autonomía y la autosuficiencia de las familias. Sin embargo, el gobierno deberá acompañar con capacitación técnica y apoyos para la comercialización y el mantenimiento de las estufas a largo plazo, evitando que la iniciativa se estanque tras la fase inicial de instalación. Exacto. La revalorización del trabajo y la fuerza de las mujeres. Un aspecto clave que la Secretaría de Energía y las autoridades comunales de Cherán Atzicuirín han destacado es la participación mayoritaria de mujeres en la construcción de las estufas. A propuesta de la comunidad, serán sobre todo las jefas de familia quienes reciban la capacitación para instalarlas y darles mantenimiento. En una lógica de izquierda y de justicia de género, esto representa un potencial empoderamiento económico de las mujeres purépechas, quienes históricamente han asumido el mayor peso en las labores domésticas sin recibir reconocimiento ni remuneración justa. Este escenario, donde la mujer no solo es beneficiaria sino también protagonista de un proceso técnico y productivo, puede desembocar en un cambio cultural que promueva su visibilidad pública y su influencia en la toma de decisiones comunales. La economía feminista subraya que reconocer y retribuir las labores de cuidado y reproducción de la vida es un paso esencial hacia un desarrollo integral. Por ende, el programa de estufas eficientes de leña podría ser la semilla para que las mujeres se organicen en cooperativas y expandan sus posibilidades económicas, siempre y cuando el gobierno y la propia comunidad acompañen y respalden esta acción.
Riesgos Esa de y ahorita retos queda de la muy rica. implementación. A pesar de las Tortillas. fortalezas señaladas, no todo es garantía de éxito. La historia nos Yo quiero enseña que conseguirme muchos esa planes masa. gubernamentales se han quedado en la retórica o en acciones puntuales que no trascienden el corto plazo. En este contexto sería ingenuo pensar que el plan de justicia del pueblo purépecha está exento de amenazas o contradicciones. Uno de los mayores peligros radica en el exceso de protagonismo gubernamental. Es fundamental que, al formular y desarrollar los proyectos, las comunidades mantengan la última palabra, ya que Sí. un proyecto impuesto no solo pone Sí, sí, sí. Pero mira que, no sé, amigo, te cuarto ahí. Para que estos proyectos se den, tiene que haber una buena gestión dentro del gobierno. Porque si no hay un buen equipo, es muy difícil, ¿sí? Y esto me parece muy bonito, que se esté dando esta clase de proyecto, a pesar de que yo sé que detrás de él, este proyecto, hay más personas que están gestionando esto. Esto no se da así por así. Exacto, sí. Sí, pero sí es bueno, como tú lo dices, que las decisiones las tomen las comunidades o las poblaciones, en este caso las poblaciones indígenas de este sector. Es muy bueno. Pero un plus que le veo a esto es que los que van a ejecutar el proyecto y van a estar al mando como tanto de los recursos como de la ejecución como tal, van a ser los mismos indígenas. Sí, Porque es que cuando se integra de pronto a ejes externos, pues suelen haber muchos conflictos. Además, no hay como ellos, como tú decías, no hay como ellos para saber realmente qué es lo que necesitan y cómo van a ejecutar sí. esto para que sea un beneficio y a largo plazo pues les genere más. Miren que nosotros tuvimos la experiencia de un proyecto. Resulta que en Bogotá hay más de 600 restaurantes de comunidades negras. Y estos restaurantes, de estos fueron como 120 que fueron apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, y los recursos eran manejados por ellos mismos. ¿Sí? Ni los recursos no llegan a las poblaciones negras, sino por ellos mismos. Los recursos se fueron a la Universidad de La Salle, donde ellos dictaban unas capacitaciones y ahí se fumó el recurso. Toda la plata que tenían para eso, es más, el secretario de Desarrollo Económico para la época dijo, en el auditorio dijo así: si me toca irme a la cárcel por este proyecto con estos negros, me voy contento porque sé que a la cárcel me van a llevar pescado. Lo dijo. Sí, dio ese voto de confianza hacia nosotros. en riesgo la autonomía, sino que puede desestimar la verdadera participación popular. Por otro lado, el extractivismo y la presión de capitales privados pueden interferir si no se regulan de manera adecuada. La región purépecha cuenta con bosques codiciados por las industrias madereras, y se han denunciado casos de tala ilegal. Si el Estado no refuerza la vigilancia y la protección de los recursos naturales, difícilmente las estufas de leña eficientes y la revalorización cultural tendrán un impacto de largo alcance, pues la depredación forestal pone en jaque la propia identidad productiva de la zona. Además, existen discrepancias políticas entre las diferentes regiones purépechas, pues no es un grupo homogéneo. La forma de organizarse en Paracho, en la zona del lago de Pátzcuaro o en la Ciénega puede ser muy distinta, y las necesidades de una comunidad pueden no coincidir con las de otra. De ahí que la flexibilidad y el respeto a los usos y costumbres resulten vitales para que el plan de justicia no se perciba como un modelo uniforme y centralista que no atienda la diversidad del pueblo purépecha. La conexión con el plan Lázaro Cárdenas y la visión de la Cuarta Transformación. El gobierno federal ha destacado que estas acciones se enmarcan en un proyecto más amplio conocido como la Comisión General Lázaro Cárdenas del Río, o Plan Balsas, que busca detonar el desarrollo en diversas regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México que forman parte de la cuenca del río Balsas. Esta estrategia se inspira en las políticas agrarias y sociales del general Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno en la primera mitad del siglo XX impulsó el reparto de tierras y la organización de comunidades agrarias. Desde una perspectiva de izquierda, la reedición de este plan Lázaro Cárdenas podría recuperarse como una reivindicación de la vía cardenista de justicia social y redistribución de la riqueza, siempre que su implementación se oriente a la transformación real de la estructura económica en beneficio de la gente. La participación de Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general, como jefe de la oficina de la presidencia, refuerza la narrativa de reencuentro con estas viejas banderas históricas. No obstante, resulta imperativo recordarle al gobierno que el espíritu cardenista no puede reducirse a homenajes o discursos. Requiere compromiso con el autogobierno de las comunidades, con el rescate del campesinado, con la soberanía alimentaria y con la defensa inquebrantable de los recursos naturales.
Balance hacia la emancipación económica. La interrogante fundamental que subyace a todo plan de justicia de esta naturaleza es si realmente podrá romperse la dependencia de estas comunidades con la economía capitalista dominante, la cual a menudo las subordina como mano de obra barata o las relega a la informalidad. Para lograrlo, se necesita algo más que programas sociales asistenciales o proyectos puntuales. Hace falta que el Estado reconozca y apoye las formas de producción comunal que permita la construcción de circuitos de comercialización locales o regionales, y que facilite la infraestructura necesaria para que las comunidades purépechas puedan sostenerse de manera autónoma. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se mejorará la infraestructura de salud, se promoverá la educación intercultural, se impulsará la agricultura local y se brindará seguridad, constituye un catálogo de acciones que, ejecutado con honestidad y eficacia, elevaría el nivel de vida de las familias. Sin embargo, la clave estará en garantizar que estos recursos sean permanentes y en implementar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas donde los verdaderos protagonistas sean los propios pueblos. Por otro lado, este plan debe necesariamente fomentar el fortalecimiento de la identidad y la cultura purépecha. Eso implica la revitalización de la lengua, el fomento al arte y la artesanía, y el respeto a la organización agraria y comunal. Sin este componente cultural, el desarrollo podría volverse una versión local del modelo neoliberal que prioriza la ganancia y la eficiencia técnica por encima de la cohesión social y la justicia histórica. Conclusión. La puesta en marcha del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha en Cherán Atziquirín, junto al Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, señala un posible punto de inflexión en la relación Estado-pueblos indígenas. Desde una posición de izquierda, se celebra que se reconozca a estas comunidades como sujetos de derecho público y se abran espacios para ejercer presupuesto directo y fortalecer la autonomía local. Sí. Si estos recursos se orientan apropiadamente, si las decisiones emanan de las propias asambleas comunitarias y si se garantiza la protección de bosques y recursos naturales, podríamos estar ante un modelo de desarrollo alternativo que brinde oportunidades reales de emancipación económica a las comunidades purépechas. No obstante, el camino está lleno de retos. El Estado mexicano tiene la obligación de actuar con transparencia, de asegurar que no haya intermediarios clientelares y de vigilar que intereses empresariales o políticos externos no terminen saboteando la iniciativa. Asimismo, las comunidades purépechas deben mantener una actitud crítica y una organización robusta para evitar que estas acciones se diluyan en promesas que jamás se cumplan o se conviertan en un nuevo mecanismo de control. En suma, la transformación económica y social del pueblo purépecha es posible si los recursos, la voluntad política y la participación ciudadana confluyen de manera horizontal. El plan de justicia, planteado en la actual administración, puede ser un parteaguas en la forma de concebir el desarrollo indígena, siempre que se cumpla, sin titubeos, el principio fundamental: nada sobre las comunidades sin las comunidades. Ha llegado el momento de que la justicia deje de ser una aspiración lejana y se convierta en una realidad concreta para uno de los pueblos originarios más emblemáticos de la nación mexicana. Desde hace décadas, los distintos... Bueno. Me gustó el tema, la última frase. Nada sobre las comunidades sin las comunidades. Mi lema, cuando creé la organización, era nada sobre nosotros sin nosotros. Bacano. Nada sobre nosotros sin nosotros. Y me dio en el lema, no me acordaba, pero sí fue el lema de mi organización. Que en general eso debería ser así, ¿no? Nada o sea, sobre si nosotros se supone sin nosotros. que estás gestionando algún recurso para una comunidad en específico, pues los que realmente deberían apropiarse de todo el proyecto, de ser los que ejecuten, de ser los que dispongan de este dinero, de estos recursos, son precisamente estas comunidades, Sí. porque son las que saben lo que necesitan y ellas no van a robarse entre sí, porque ellas saben que para poder llegar a ese fin o a ese para poder llegar a esa meta, pues tienen que hacerlo. Y es muy cierto, o sea, aquí es de parte y parte. El gobierno no puede permitir que personas que no tienen nada que ver en esto lleguen a interferir en este proceso. Y por otro lado, las comunidades tienen que centrarse mucho y saber muy bien en qué van a implementarlo, cómo lo van a hacer, cómo lo van a estructurar. Y a quién van a elegir dentro de su organización también. Dentro de su comunidad para que se haga cargo de todo esto y pues a futuro no genere un problema en vez de una solución. Sí. Muy chévere el proyecto. De verdad que me gustaría que estos tipos de proyectos se pudiera implementar en nuestras zonas, sobre todo, que son esas zonas donde se utilizan mucho estos fogones de leña. Sí. Debería ser genial porque
precisamente algunas o muchas de las enfermedades que acarrean estos campesinos es precisamente por el humo, por el humo. que les hace muchísimo daño. Entonces sí, sería un proyecto genial y me gusta mucho que sea la comunidad. Es que la comunidad es la que sufre todo esto y ella es la que se tiene que beneficiar de esto en general. Y también sí me gustaría también que también fuera aplicado en las poblaciones afro-mexicanas e igual que las poblaciones indígenas, pues que no están dentro del proyecto. Porque este proyecto fue direccionado a una sola población. Pero siento que también puede ser un plan piloto. Sí, Bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo el video. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten aquí abajito ustedes qué opinan, cómo ven este proyecto, creen que se va a realizar, que no se va a realizar, ya han escuchado algo sobre este. Si ustedes saben, por favor, aquí abajito. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros y hasta un próximo video. Hagan el amor, chicos, hagan el amor. Y no la